¿Cómo un país así, con tantos recursos, puede estar involucrado en la mayor crisis que ha tenido el continente americano? Según datos de la ONU, la situación en Venezuela es un desastre humanitario mayor. A pesar de ser un país rico en recursos naturales, hoy Venezuela vive una de las peores crisis en la historia del planeta. Su moneda está tan devaluada que los venezolanos tienen que escoger entre comprar comida o pagar el transporte para ir a trabajar. Sus líderes han hecho tan mal manejo de la administración que ahora el país entero está en la ruina. Y cualquier persona que se atreva a quejarse pone su vida en riesgo por la dictadura. En el siguiente video conocerás todos los detalles de la crisis de Venezuela y por qué países con economías desarrolladas como Estados Unidos mantienen esta información en secreto. Este es el mapa geopolítico de Venezuela. Es el doble de grande de España y 3 veces Alemania. Sus reservas de petróleo son consideradas las más grandes del planeta. Se calcula que tienen unos 350.000 millones de barriles de reserva. Esto representa al menos el 22% de todo el petróleo del mundo. Todas estas zonas son muy importantes. Son las cuencas petroleras y gasíferas del país. Esta zona de acá es una joya. Es la faja petrolífera del Orinoco, donde se encuentra el 48% del total del petróleo venezolano. Y es el gobierno quien se encarga de la extracción y la exportación, del cual el 41% va hacia Estados Unidos y el resto es exportado hacia China, Canadá y Arabia Saudita. Pero este país no solo tiene petróleo, cuenta con la 8ª reserva de gas más grande del planeta, el 77% de todo el gas en Latinoamérica. Además, tiene yacimientos minerales que se encuentran en todas estas zonas. Entre ellos están el aluminio, el cobre, níquel, hierro, oro, plata, plomo, zinc, coltán, barita, mercurio, diamantes, entre otros. Esto sin mencionar, por supuesto, el potencial turístico con playas, cayos, islas, médanos, bosques, picos, montañas, llanos. A ver, Venezuela es un paraíso. Pero esperemos un momento. Seguramente estarás pensando cómo es que acabaron tan mal. ¿Cómo un país así, con tantos recursos, puede estar involucrado en la mayor crisis que ha tenido el continente americano? Para entenderlo, hay que retroceder 22 años. Venezuela para este momento contaba con una democracia de 40 años de vigencia. Luego de 2 golpes de estado frustrados, aún tenían una economía más o menos estable. Y para el año 1998, el partido MBR gana las elecciones con un 56%. Llegan al poder con un Chávez encabezándolo y con una propuesta de realizar una nueva constitución. Una de cero, reemplazando la constitución de 1961 por una hecha por ellos. A ver, que desde el principio se le veía las intenciones del sistema de gobierno que querían. Ellos querían marcar las reglas del juego. Poco a poco fueron secuestrando los poderes públicos, como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía. Lograron viciarlos y convertirlos en el brazo ejecutor del partido del gobierno, llevándolos al incumplimiento de la ley y a la polarización del país, creando así 2 enemigos, el externo, que era Estados Unidos, y el interno, la oposición, que lo llamaban apátridas. Había una mitad que no apoyaba a Chávez, los apátridas, los opositores al gobierno, y la otra mitad que sí, los patriotas, los que apoyaban al gobierno. El presidente era quien les daba las instrucciones a los poderes públicos de qué hacer. El que pertenecía al lado patriota tenía más beneficios y era tratado como mejor por el Estado. También existía una persecución con la prensa. Una vez controlados los poderes públicos, Chávez exigió la aprobación de la Ley Resorte. Esta ley fuerza a todos los prestadores de servicios de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alusiones del Ejecutivo Nacional si considera necesario. No se podía decir ciertas palabras. Los canales de televisión y radio se vieron afectados. No podían expresarse de manera libre. Eran controlados por el Ejecutivo Nacional, mientras que los canales del Estado salía un Chávez prepotente y grosero reiteradas veces al día ofendiendo al opositor. Se contradecían totalmente, exigían que el sector crítico acatara la ley que habían aprobado, pero ellos, la cúpula política, no cumplían sus propias leyes. Paremos acá, hay que acotar algo. Chávez tenía todo el estamento militar a su favor. Las Fuerzas Armadas venezolanas estaban totalmente parcializadas al partido de gobierno. Era evidente, Chávez fue un militar. ¿Se recuerdan que les dije que Venezuela venía de darle 2 golpes de Estado? Una democracia de 40 años de vigencia. Luego de 2 golpes de Estado, pues Chávez fue quien lideró estos 2 golpes de Estado frustrados. Pero logró lavar su cara ante los medios que en su gobierno reprimía